Hola chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial. Hoy vamos a realizar este top de calabaza para poder usarlo en el día de Halloween. Y para hacerlo vamos a ver los materiales. Ahora vamos a ver los puntos que vamos a estar necesitando. Primero vamos a realizar un nudo deslizado. Ponemos la hebra de esta manera, sosteniéndola con estos dos dedos. Y con estos otros dos le damos la vuelta de esta forma. Introducimos el ganchillo por el agujerito. Tomamos la hebra, la pasamos y después con la hebra más pequeña jalamos y apretamos. Ahora vamos a hacer las cadenas. Para esto se enlaza y se pasa por el arito. Así de esta manera. Nuevamente lazamos y volvemos a pasar por el arito. Yo voy a hacer una cantidad un poquito grande para poderles explicar los puntos que vamos a necesitar. El primer punto que vamos a estar viendo es el punto alto. Siempre cuando vamos a comenzar debemos de tener dos cadenitas más para tomar la altura. Y estas dos cadenitas ya cuentan como nuestro primer punto alto. Ahora en la tercera cadenita primero lazamos. Aquí está la tercera cadenita. En esta introducimos el ganchillo. Pero a mí siempre al inicio me gusta tomarla por la parte de atrás de la cadenita. Aquí en esta, en donde se forma como esta pancita atrás de la cadenita. Aquí introducimos el ganchillo, tomamos hebra, la pasamos, me quedan 3 aritos en el ganchillo. Nuevamente lazamos, pasamos por los primeros 2 aritos. Me quedan ahora 2 aritos, lazamos y pasamos por los últimos 2 aritos. Les repito nuevamente el punto alto, lazamos, introducimos el ganchillo por el siguiente punto, tomamos hebra, la pasamos, me quedan 3 aritos, lazamos, pasamos por los primeros 2 aritos, lazamos y pasamos por los últimos 2 aritos. Ahora les voy a explicar el punto medio alto, que es el que más vamos a estar necesitando. Lazamos, introducimos por el siguiente punto, tomamos hebra, la pasamos, me quedan 3 aritos, lazamos y ahora pasamos la hebra por estos 3 aritos. Este es el punto medio alto. Nuevamente lazamos, introducimos el ganchillo, traemos hebra, lazamos y pasamos por estos 3 aritos. Y así se ve un poquito más pequeño que el punto alto. Ahora, el punto bajo, este se hace sin lazar, solamente introducimos el ganchillo, tomamos hebra, la pasamos, me quedan 2 aritos en el ganchillo, lazamos y pasamos por estos 2 aritos. Nuevamente introducimos el ganchillo por el siguiente punto, traemos hebra, me quedan 2 aritos, lazamos y pasamos por estos 2 aritos. Y así cada vez se mira un poquito más pequeño. Ahora el punto deslizado es solamente introducir el ganchillo, tomar hebra y pasarla directamente por todos los aritos. Nuevamente el punto deslizado, introducimos el ganchillo por el siguiente punto, tomamos hebra y la pasamos por todos los aritos. Y estos son todos los puntos que vamos a estar necesitando. Ahora sí, para comenzar con el top, lo primero que vamos a hacer es un nudo deslizado, como se los había explicado anteriormente. Y comenzamos a hacer cadenitas. Yo realicé una tira larga de cadenitas hasta obtener 13 centímetros. Al tener ya los 13 centímetros, vamos a realizar una cadenita más. Y en esta cadenita vamos a poner un marcador. Y después de este marcador, vamos a hacer el mismo número de cadenitas que hicimos antes del marcador para obtener los mismos centímetros de un lado y del otro lado también, ya que esta va a ser parte del cuello. El cuello es en forma V. Así es que recuerden contar sus cadenitas que tenemos antes del marcador para volver a hacer el mismo número de cadenitas.
Después de esto, vamos a hacer una cadenita más, lazamos y en la tercera cadenita, esta la tercera, por la parte de atrás de la cadenita, vamos a comenzar a realizar puntos medios altos. Y en este momento, con la cadenita que hicimos más del inicio, ya tenemos 2 puntos medios altos. Y así continuamos haciendo puntos medios altos hasta llegar en donde está el marcador. Ahora, al llegar al marcador, lo vamos a retirar y vamos a estar haciendo aquí aumentos. Vamos a realizar en este mismo punto 3 puntos medios altos. Este es el primero, el segundo punto medio alto y después el tercero. Y ahora con el marcador lo vamos a colocar en la segunda cadenita, que es el segundo punto medio alto que hicimos, exactamente a la mitad. Y continuamos ahora por todo este lado de las cadenitas, haciendo lo mismo puntos medios altos, hasta llegar al otro extremo. Recuerden contar sus puntos medios altos y deben de ser los mismos antes y después del aumento que realizamos de 3 puntos medios altos juntos. Ahora, al llegar al final, vamos a hacer nuevamente 2 cadenitas y esto lo vamos a estar haciendo en todas las vueltas, lo vamos a repetir. Le damos vuelta a nuestro tejido, lazamos y el primer punto no se toma, le corresponde a las 2 cadenitas del inicio. En el siguiente realizamos el punto medio alto y aquí ya tenemos 2 puntos medios altos y continuamos así hasta llegar antes del marcador. Al llegar al marcador vamos a estar realizando lo mismo. Les muestro, vamos a continuar así. Y aquí exactamente donde tenemos el marcador vamos a estar haciendo los aumentos de 3 puntos medios altos juntos. Y después continuamos hacia el otro lado realizando puntos medios altos. Así vamos a continuar hasta obtener la altura deseada. Aquí ya he terminado con todas las vueltas que necesito. Les voy a pasar los centímetros. De este lado, como les había comentado, es de 13 centímetros. De un lado son 13 y también del otro exactamente 13. Y ahora de largo son 13 centímetros también. Ahora les indico que si quieren hacer una talla más pequeña o una talla grande, solamente se va a hacer menos centímetros. Por ejemplo, esta es una talla chica y si quieren una talla extra chica, este lado debería de medir aproximadamente unos 11 centímetros. Para una talla mediana, 15 centímetros, una grande 17 y una extra grande 19 centímetros. Igualmente de lo largo para una extra chica deberían de ser 11 centímetros. La chica, que es esta, son 13, una mediana 15, grande 17 y una extra grande unos 19 centímetros. Pero siempre es mejor si ustedes se miden y van checando que les quede perfecta. Este solamente es un aproximado. Y la altura debe de quedar abajito del busto, el pico que tenemos en la parte de abajo. Ahora, para continuar con la siguiente vuelta, hacemos 2 cadenitas y nuevamente realizamos puntos medios altos hasta llegar aquí antes de donde tenemos el marcador. Al llegar al marcador vamos a estar haciendo esto en todas las vueltas, solamente en la parte de aquí abajo. Vamos a hacer 2 cadenitas, después contamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita 1, 2, 3 puntos y en el cuarto punto o cadenita vamos a hacer aquí el punto medio alto y así nos debe de quedar como un agujerito en este lado. Así vamos a estar haciendo para hacer disminuciones
y para que ahora hagamos recto esta parte que es un lado de nuestro top. Y ahora sí continuamos con los puntos medios altos hasta llegar al otro extremo. Vamos a continuar así hasta esta orilla. Nuevamente aquí le vamos a dar la vuelta haciendo 2 cadenitas. Damos vuelta a nuestro tejido y continuamos con puntos medios altos hasta llegar ante donde está el agujerito, aquí en este último punto. Se los muestro con el ganchillo. Este sería el último punto que vamos a tejer. Nuevamente cuando lleguemos aquí vamos a hacer 2 cadenitas, le damos vuelta a nuestro tejido y nuevamente en el cuarto punto, como lo hicimos aquí, hacemos el punto medio alto. Les explico nuevamente lo que se va a estar realizando solamente en la parte de abajo. Ya llegué aquí al último punto que necesito. Ahora hacemos 2 cadenitas, le damos vuelta a nuestro tejido contamos 1, 2, 3 y en el cuarto punto hacemos el punto medio alto y nuevamente continuamos con puntos medios altos hasta el otro extremo, le damos la vuelta, hacemos puntos medios altos hasta llegar nuevamente a la parte de aquí abajo y en la parte de aquí abajo vamos a estar haciendo estos agujeritos. Aquí siempre vamos a estar haciendo esto, las 2 cadenitas. Al dar la vuelta en el cuarto punto lo vamos a estar comenzando los puntos medios altos. Este es el último punto que vamos a tomar para la siguiente vuelta. Y vamos a continuar así hasta que esta orilla nos quede de 8 centímetros. Aquí ya he terminado con este lado. Así se debe de ver. La parte de abajo ya se ve derecha, que es en donde estuvimos haciendo los agujeritos. Y este lado ya mide exactamente los 8 centímetros que necesitamos. Ahora vamos a comenzar a hacer disminuciones de aquí y también del lado de arriba para que se nos haga recto de esta manera. Nuevamente para dar la vuelta vamos a hacer 2 cadenitas. Este es el lado recto en donde estuvimos haciendo las disminuciones en la parte de abajo. Tomamos la cuarta cadenita o el cuarto punto y hacemos el punto medio alto ahí. Continuamos así hasta llegar al otro extremo. Ahora al llegar al final vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos de este lado. Vamos a hacer las 2 cadenitas, le damos vuelta a nuestro tejido y nuevamente en el cuarto punto comenzamos con los puntos medios altos. Vamos a estar haciendo esto en los dos lados. Terminamos esta vuelta hasta el otro extremo y nuevamente al dar la vuelta hacemos las 2 cadenitas y en el cuarto punto hacemos el punto medio alto. Vamos a continuar con estas filas así de esta manera hasta que se haga recto por completo. Aquí estoy a punto de finalizar. Esta es la última disminución que voy a hacer en la parte de abajo. Y así es como termina. Les muestro. Continúo haciendo las disminuciones hasta que ya no tenía más disminuciones por hacer. Así se debe de ver recto en esta parte, con las disminuciones que estuvimos haciendo de los dos lados al comenzar la fila. Ahora, para continuar con este lado, vamos a hacer 2 cadenitas.
y comenzaremos a hacer puntos medios altos por todo este lado recto que tenemos aquí. Vamos a estar haciendo los puntos medios altos en donde se necesiten. Por ejemplo, cuando tengamos un espacio muy grande, podemos hacer ahí 2 puntos medios altos y después vamos a intentar estar tomando un punto para estar haciendo puntos medios altos. Si les queda un agujerito, pueden regresarse y hacer un punto medio alto en donde haga falta. Aquí ya lo terminé. Voy a continuar hasta donde está aquí, donde comenzamos a hacer las disminuciones de la parte de arriba. Y así nos debe de quedar. Ahora para las siguientes vueltas vamos a hacer exactamente lo mismo que en esta próxima fila. Vamos a hacer 2 cadenitas, le vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Esta no se teje. En la segunda comenzamos con los puntos medios altos hasta terminar toda esta fila. Así vamos a continuar haciendo filas hasta obtener el largo que deseamos en este top. Vamos a hacer así una fila larga. Ahora les voy a explicar cuánto debe de medir esta parte. Debemos de tener los centímetros que necesitamos debajo del contorno de nuestro busto. A estos centímetros, si ustedes quieren, les pueden quitar unos 10 o 15 centímetros para que la parte de atrás se vea cruzado. Y después de quitarle estos centímetros se divide entre 2. Y eso es lo que debe de medir desde aquí de la mitad hasta el otro extremo. Por ejemplo, si debajo del contorno del busto tengo unos 85 centímetros y le quiero quitar 15 centímetros para que quede abiertito en la parte de la espalda, serían 70 centímetros los que estaría necesitando. Y estos 70 centímetros dividido entre 2 serían 35. Entonces, desde aquí de la mitad hasta el otro extremo deben de ser 35 centímetros. Aquí yo llevo un aproximado de 26 y vamos a continuar hasta llegar a 35. Así es que esto es lo que me falta de filas para llegar hasta 35. Yo he terminado aquí con el total de este extremo. Ya llegué a los 35 centímetros que necesito. Ahora para finalizar, solamente hacemos una cadenita más. Cortamos la hebra. Jalamos el ganchillo para sacar la hebra y apretamos. Y ahora vamos a hacer el otro lado. Vamos a comenzar con un nudo deslizado. Sacamos el ganchillo del nudo deslizado. Y de este otro lado como aquí tenemos una fila completa y después comenzamos con las disminuciones con estos orificios, entonces esta fila la vamos a hacer completa. Vamos a comenzar de aquí arriba. Al llegar aquí abajo vamos a hacer las 2 cadenas y le vamos a dar la vuelta para comenzar a hacer con estos orificios. Así es que de este lado buscamos el primer punto, traemos el nudo deslizado, lo pasamos y aquí hacemos las 2 cadenitas y continuamos con los puntos medios altos hasta llegar antes del marcador. Al llegar al marcador les explico esta vuelta, que ya saben que siempre se va a hacer lo mismo aquí en la parte de abajo para que se haga recto. Es lo mismo que hicimos del otro lado. Hacemos las 2 cadenitas, le damos vuelta a nuestro tejido y en el cuarto punto hacemos el punto medio alto. Continuamos así hasta la parte de arriba. Recuerden que en la parte de arriba no se hace ninguna disminución.
no se hace ningún orificio como aquí en la parte de abajo. Y repetimos lo mismo que del otro lateral para hacer los centímetros que necesitamos. Ya he terminado aquí los dos laterales. Ahora, para comenzar con la parte de abajo, aquí no vamos a cortar la hebra, sino que vamos a hacer 2 cadenas. Y ahora vamos a tejer por toda la base del top. Vamos a estar haciendo puntos altos aquí. Vamos a continuar así con puntos altos por toda esta base, en donde vean que se necesita hacer puntos altos. No tenemos como un punto exacto en donde insertar nuestro ganchillo, sino que en donde ustedes vean que hace falta un punto alto. Así continuamos con esta fila hasta llegar al otro lado. Ahora, al finalizar este lado, para la siguiente vuelta hacemos 2 cadenas, le damos vuelta a nuestro tejido ahora hacemos una cadenita más. Vamos a tener 3 cadenitas en total. Y este primer punto corresponde a las primeras cadenitas que hicimos aquí. Entonces este no se cuenta. Nos pasamos uno y en el siguiente hacemos un punto alto. Nuevamente una cadenita de separación. Nos pasamos uno y en el segundo un punto alto. Nuevamente una cadenita de separación y en el segundo un punto alto. Y así vamos a continuar. Se debe de ver así como si estuviéramos haciendo cuadritos. Después continuamos así por toda esta fila hasta terminarla. Y al finalizar vamos a volver a repetir la primera fila, que es de puntos altos. Y después volvemos a repetir esta segunda fila que estoy haciendo. Así hasta obtener el largo deseado del top. Este sí ya son los centímetros que ustedes gusten. Si es que a ustedes les gusta muy largo o muy pequeño. Ya es al gusto de cada quien. Les muestro cómo se hacen los puntos altos cuando tenemos los cuadritos en la parte de abajo. Hacemos un punto alto en donde está el punto alto y después un punto alto en medio del cuadrito. Nuevamente en este punto alto hacemos un punto alto y en medio un punto alto. Y así se debe de estar viendo. Ahora, al terminar con el largo del top, yo solamente hice estas 5 filas. Vamos a comenzar a hacer un adorno aquí en la base, unos abanicos. Así es que hacemos 2 cadenitas para tomar altura. Le damos vuelta a nuestro tejido. Y en el siguiente punto, que es este, hacemos un punto alto. Y ahora comenzamos a contar. 1, 2, 3. En el tercer punto, hacemos aquí mismo 3 puntos altos juntos. Este es el primero, el segundo y después el tercero. En el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos juntos. El primer punto alto, después el segundo. Y ahora en la siguiente vamos a hacer nuevamente 3 puntos altos juntos. Después del tercer punto alto, contamos, vean, son 3, 2 y 3. Contamos nuevamente en el tercero 1, 2, 3 y en este tercero hacemos un punto bajo. Lo vamos a unir así todos con un punto bajo y así se debe de ver nuestro abanico. Ahora nuevamente les explico el abanico. Vamos a contar donde terminamos 3 puntos y en el tercero hacemos aquí 3 puntos altos juntos. Llevo 2, este es el tercero. Ahora en el siguiente punto 2 puntos altos juntos y en el siguiente nuevamente 3 puntos altos juntos. Debemos de tener un total de 8 puntos altos juntos.
Y ahora en el tercer punto lo unimos con un punto bajo. Así vamos a continuar por toda esta fila hasta llegar al otro extremo. Y así nos deben de quedar. Al llegar al final deben de hacer nuevamente los 2 puntos altos como lo hicimos en el otro extremo. Pero como a mí me sobra un punto más, en ese punto voy a simular un extremo del arquito. Así es que en ese mismo punto voy a hacer 3 puntos altos. Si a ustedes ya no les sobran, solamente hacen los últimos 2 puntos altos como el otro extremo. Y aquí ahora sí, ya cuando tengo los puntos completos, hago los 2 puntos altos que van en la orilla. Para finalizar, hacemos una cadenita, cortamos hebra, jalamos el ganchillo y apretamos. Y así se va a ver esta orilla. Recuerden que si les queda como el otro lado, se vería mucho mejor. Pero igual no pasa nada. Deben de sobrarles así. Al terminar el abanico, sin cerrarlo, nos pasamos a los 2 puntos altos. Pero en este lado tenía puntos de más, así es que solamente simulé el extremo del abanico. Ahora, para continuar, haremos los tirantes. Para hacer los tirantes vamos a hacer un nudo deslizado nuevamente. Sacamos el ganchillo del nudo deslizado. En la parte de arriba del top, en donde están las 2 cadenitas, tomamos la primera en la parte de abajo, pasamos el nudo deslizado y comenzamos con cadenitas. Vamos a hacer cadenitas hasta que tengamos el largo que deseamos del cordón. Al finalizar el largo, y yo lo hago de aproximadamente 1 metro o hasta 1,5 metros, hacemos una cadenita más. Esta la brincamos y en la segunda cadenita vamos a hacer un punto deslizado. Nuevamente en la siguiente tomamos hebra y la pasamos por todos los aritos. Y así vamos a continuar por todo el cordón haciendo puntos deslizados hasta llegar en donde comenzamos con el cordón. Para finalizar con nuestro cordón, aquí en la base, en la siguiente cadenita, tomamos hebra y hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadenita más, la cortamos, jalamos el ganchillo y apretamos. Y hacemos lo mismo con el cordón del otro lado. Al finalizar con los cordones, vamos a esconder las hebritas que tenemos por dentro del tejido. Para esconderlas, yo tomo un punto, paso la hebra, así sin sacarla por completo, vuelvo a tomar la hebra y la paso así haciendo un nudito. Y después escondemos esta hebra por varios puntos del tejido. Para comenzar con la boca, vamos a hacer un nudo deslizado y hacemos cadenitas. Vamos a hacer un total de 59 cadenitas. Al tener el total de las cadenitas, hacemos 2 cadenitas más para tomar altura. Y en esta tercera cadenita nos regresamos por la parte de atrás de la cadenita con punto medio alto. Y aquí ya tenemos 2 puntos medios altos. Vamos a hacer un total de 7 puntos medios altos. Ya llevo 3, 4, 5 y solamente los extremos van a tener 7. En la parte del medio vamos a estar haciendo 6
Y aquí está el séptimo punto medio alto. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de 3 puntos medios altos en el mismo punto. Aquí tengo el segundo y después el tercero. Y así es para darle la vuelta a la boca. Ahora continuamos en el siguiente punto con punto medio alto. Ahora vamos a hacer solamente 6. Este es el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Ahora para darle la vuelta hacia la parte de arriba, solamente nos vamos a estar brincando 2 puntos, 1, 2, y en el tercero comenzamos con los puntos medios altos. Nuevamente hacemos 6 puntos medios altos. Ya tengo el primero. Ahora hacemos el segundo. El tercero. Cuarto. Quinto y sexto. Nuevamente en el siguiente punto, para dar la vuelta hacia abajo, un aumento de 3 medios puntos altos juntos. Volvemos a repetir lo mismo, 6 puntos medios altos para llegar a la parte de abajo. Aquí yo tengo 3, 4, 5 y 6. Nuevamente la vuelta hacia la parte de arriba, nos brincamos 2 puntos y en el tercero el punto medio alto. Y así continuamos hasta terminar con todos los puntos. Al final debemos de hacer 7 puntos medios altos, igual como tenemos al inicio. Así nos debe de quedar al final, en la parte de arriba 4 picos y en la parte de abajo solamente 3. Aquí tengo la boquita al revés, después la vamos a voltear. Para la segunda vuelta hacemos 2 cadenitas, le damos vuelta a nuestro tejido, hacemos nuevamente 7 puntos medios altos, las 2 cadenitas ya cuentan como el primero, y este primer punto no se teje, ya que es el de las cadenitas. Aquí ya llevo 3, 4, 5, 6 y el último 7. Y ya llegamos en donde tenemos el aumento de los 3 puntos medios altos. Aquí están los 3. Hacemos un punto medio alto más para llegar al segundo punto alto, a la mitad de estos 3 puntos altos juntos. Y en este punto del medio vamos a hacer el aumento de 3 puntos medios altos juntos. Volvemos a hacer 6 puntos medios altos hasta llegar a la parte de abajo. Al finalizar los 6 puntos, nuevamente nos brincamos 2, este del medio y el que sigue, y en el tercero comenzamos con los puntos medios altos. Nuevamente hacemos 6, este es el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y aquí ya hemos llegado a la mitad de los 3 puntos y hacemos aquí en el siguiente el aumento. Y volvemos a repetirlo. 6 puntos medios altos, 4, 5 y el sexto punto. Nos brincamos 2 nuevamente y en el tercero el primer punto medio alto, el segundo
el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Y en el siguiente nuevamente el aumento. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Recuerden que al final son 7 puntos medios altos y vamos a tener uno más por el aumento de la parte de abajo. Para la tercera vuelta subimos con 2 cadenitas, le damos vuelta al tejido, se va a repetir lo mismo que en la fila de abajo, hacemos los 7 puntos medios altos. Ahora al tener los 7 puntos hacemos uno más para llegar a la mitad del aumento. Y en el siguiente punto hacemos el aumento de 3 puntos medios altos juntos. Y continuamos hacia la parte de abajo con 6 puntos medios altos. Para darle la vuelta nos brincamos 2 puntos y en el tercero continuamos con los 6 puntos medios altos para llegar a la parte de arriba. Y al llegar en la parte de arriba repetimos lo mismo, el aumento de 3 puntos medios altos juntos. Y seguimos el mismo patrón hasta llegar al otro extremo. Al finalizar la boca así es como nos debería de quedar. Aquí nos quedan exactamente, después del aumento, 8 puntos medios altos. Al terminar hacemos una cadenita más, dejamos la hebra larga para poderla unir al top. La cortamos y después sacamos esta hebra. Y ahora solamente apretamos. Y así tendríamos terminada ya la parte de la boca. Ahora para hacer la nariz, iniciamos con un nudo deslizado. Los ojos y la nariz se hacen exactamente igual, solamente que los ojos lleva más puntos. Y ahora comenzamos a realizar 5 cadenitas. Hacemos una cadenita más. Y en la segunda comenzamos con puntos bajos. Este es el primer punto bajo, el segundo, el tercer punto bajo, el cuarto y después el quinto. Para la segunda vuelta hacemos una cadenita, le damos vuelta al tejido. El primero no lo tomamos ya que corresponde a la primera cadenita. Nos vamos al segundo, que es el segundo punto, el tercero, el cuarto y después el quinto. Y así ya tenemos 2 filas de 5 puntos bajos. Para las siguientes filas vamos a comenzar siempre con una disminución. No vamos a hacer cadenita al inicio. Este no lo brincamos y en el segundo hacemos un punto deslizado. Y este punto deslizado ya cuenta como el primer punto de esta fila. Entonces, como en esta fila comenzamos con las disminuciones, vamos a tener solamente 4 puntos bajos. Este es el segundo, el tercero y después el cuarto. Para la siguiente nuevamente comenzamos con una disminución, no hacemos cadenitas, le damos la vuelta, nos brincamos el primero y el segundo, un punto deslizado. Y este es nuestro primer punto. Ahora necesitamos 3 puntos. Este es el segundo y el tercer punto bajo. Para la siguiente solamente 2 puntos. Hacemos la disminución. Es el primer punto. Y ahora hacemos el segundo. En la última fila solamente necesitamos un punto. Así que le damos la vuelta y solamente hacemos la disminución.
Para que quede un piquito más hechecito, vamos a hacer un punto más. Así es que le damos la vuelta y en esta última disminución que hicimos, introducimos el ganchillo por este mismo punto y hacemos un punto deslizado. Y así nos debería de quedar nuestro triángulo. Ahora vamos a dar una vuelta por todo alrededor. Comenzamos aquí al inicio con un punto deslizado y después vamos a hacer 7 puntos bajos hasta llegar a la base. Este es el primero, el segundo, el tercer punto bajo, el cuarto, quinto, sexto y el último punto bajo. Ahora en la base del triángulo vamos a hacer 5 puntos deslizados, que son los mismos con los que iniciamos. Es 1, 2, el tercer punto deslizado, el cuarto y el quinto. Y aquí en esta orilla nuevamente comenzamos con los 7 puntos bajos. Este es el primer punto bajo, continuamos hasta arriba, el segundo punto bajo, tercero, cuarto, quinto, el sexto y el séptimo. Y por último finalizamos con un punto deslizado. Ahora sí, para finalizar hacemos una cadenita más. Cortamos la hebra un poquito larga para poder unirla al top. Jalamos el ganchillo y apretamos. Y así nos estaría quedando la nariz. Para hacer los ojos se estaría haciendo exactamente igual, solamente que en la base vamos a hacer 8 cadenitas. Después vamos a hacer 2 filas de 8 puntos bajos, igual que como lo hicimos con la nariz. Y después en las siguientes filas comenzamos con las disminuciones. Recuerden, sin hacer cadenita, damos la vuelta al tejido y hacemos una disminución y esa cuenta como nuestro primer punto. Y en la siguiente fila vamos a tener ahora solamente 7 puntos bajos. En la próxima van a ser solamente 6. En la siguiente 5, 4, 3, después 2 y por último 1, que es solamente un punto bajo, y para que quede mejor el piquito le damos la última vuelta y nuevamente hacemos en el mismo punto bajo otro punto bajo más. Después vamos a hacer lo de alrededor del ojo, comenzando primero con una disminución. Después son 10 puntos bajos hasta llegar a la base y en la base vamos a hacer 8 puntos deslizados. Nuevamente nos regresamos por este otro lado haciendo 10 puntos bajos y finalizamos con un punto deslizado. Hacemos por último una cadenita, dejamos la hebra larga y sacamos la hebra. Y ya la tenemos lista para unirla con nuestro top. Vamos a unir estas partes al top. Yo aquí ya tengo unido los ojos y la naricita y se hacen exactamente igual que con la boca, solamente se hace tejiendo por todo alrededor. Y la posición que le di a la nariz fue 3 filas hacia abajo, exactamente a la mitad de nuestro top. Vean, aquí está la primera, la segunda y la tercera. Y los ojitos los puse también unas 2 filas y medio o casi 3 filas hacia abajo.
Solamente deben de observar que este ojito y el otro tengan como la misma distancia hacia la parte del medio. Si se les complica, pueden usar la cinta métrica solamente para medir que estén exactamente igual. Y ahora, para comenzar con la unión de la boca, este pico que tenemos en la mitad de la boca lo vamos a poner exactamente a la mitad del top. Vamos a insertar la hebra que tenemos en un extremo en la aguja lanera. Aquí ya la tengo. Y ahora sí comenzamos. Para hacerlo, primero debemos de colocar muy bien nuestra boquita y sostenerla. Introducimos la hebra por el primer punto hacia la parte de adentro del top. La sacamos por la parte de abajo. Y ya teniendo la hebra así en la parte de abajo, podemos brincarnos varios puntos para no hacerlos tan seguiditos y que no nos tardemos mucho en tejer la boca. Tomamos un punto de abajo hacia la parte de arriba. Y una vez teniéndolo así hacia arriba, para irnos para la parte de abajo, sí debe de ser a un ladito de donde introducimos nuestra hebra para que no se note mucho el tejido. Y así nuevamente tomamos un punto por la parte de abajo y nos regresamos nuevamente hacia abajo. Recuerden que para que no se note en la parte de arriba, hacer el punto muy juntito. Vamos a continuar así por todo alrededor de la boca, solamente yéndonos por toda la orillita. Y recuerden poner la boca exactamente a la mitad. Nos vamos por todo alrededor y después nos vamos a regresar por la parte de arriba. Al llegar aquí, esta hebrita la vamos a introducir por dentro del tejido, así de esta manera, y continuamos por este extremo y nos vemos al llegar aquí al final. Al final, para terminar con la unión de nuestra boca, al igual que con el ojito y la nariz, vamos a hacer un nudito y después esconder la hebra. Para hacer el nudito tomamos cualquier punto, no lo pasamos así por completo, dejamos solamente así como un arito. Introducimos la aguja por unas 2 o 3 veces. Después jalamos la hebra y lo apretamos hasta que se forme el nudito. Y por último pasamos nuestra aguja lanera por varios puntos de atrás de la boca para terminar de esconder la hebra. Al final solo la cortamos y ya estaría terminado. En la parte de atrás se va a ver así, pero no se nota ya que pues va por dentro. Y por la parte de enfrente, así nos estaría quedando nuestro top. Y listo, ya tenemos el top de calabaza finalizado para poder utilizarlo en Halloween o en cualquier otra fecha, ya que pueden decidir no ponerle la boca, los ojos y la nariz y dejarlo así solamente. Nos vemos en el próximo tutorial.